Y ahora es momento, pues, de las 11 del 11, ya sabe, 11 preguntas en 11 minutos. Esta mañana nos acompaña el periodista oaxaqueño Roberto Molina, además es maestro en educación, un experto en ese tema. Maestro, buen día. Buen día, Ricardo. Muy buen día, amigos del auditorio. Bueno, rápidamente, ¿qué papel está jugando la CENTE, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que tiene su asiento fundamental en Oaxaca, en este proceso electoral presidencial? Es un banco de votos prácticamente para Andrés Manuel. Así de plano, un banco de votos. Son 80,000 integrantes del sindicato. Si a cada uno de ellos ejerce influencia en su familia, tendremos alrededor de 300,000 votos. La elección en Oaxaca se va a realizar la lucha por 1,300,000 votos. Es una suma nada despreciable la que aporta el CENTE en las elecciones en Oaxaca. ¿Qué está pasando con la reforma educativa? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador da a cambio la reforma educativa de estos votos? ¿Realmente se está llevando a cabo, se está aplicando la reforma en Oaxaca? Bueno, lo primero que hay que decir es que en Oaxaca, como en otros estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas, no ha habido tal reforma educativa. ¿Cómo? Lo segundo es que el perfil profesional de los que ejercen la educación en Oaxaca, en su gran mayoría, no son docentes de carrera. Son, si bien nos va algunos con estudios técnicos, otros que se formaron al vapor en fines de semana y que les hicieron algo, un invento que lo llamaron carrera magisterial, donde no se evalúan, donde no se miden las capacidades, donde no hay certificaciones, donde no hay actualizaciones, donde los cargos para llegar a ser director, supervisor, no dependen del grado de conocimiento, sino más bien de si asistes a las movilizaciones y bloqueas junto con los demás compañeros. Son situaciones de carácter político los que los hacen ascender. En este sentido, a Andrés Manuel les ha dicho que va para atrás porque durante 35 años... Que va para atrás la reforma educativa. La reforma, porque durante 35 años en Oaxaca los maestros de la CENTE han sido su patrón y ellos también han sido el propio trabajador. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Para qué este cuento de echar para abajo la reforma educativa si en Oaxaca, por ejemplo, no se aplica? No se aplica. Yo creo que les va a dar certeza de seguir en este estado cómodo. Somos, después de Chiapas, uno de los estados con el más bajo nivel académico en el país. Educativo. Y desde luego estar en esa zona de confort para los maestros, quienes tienen 90 días de aguinaldo, quienes en 35 años no han cumplido con un ciclo escolar, pues es muy cómodo, desde luego. ¿Qué significa que en 35 años no se ha terminado un ciclo escolar? Yo pregunto, ¿cuál es el nivel de esos jóvenes hoy? Ya, pues, algunos viejos, si hace 35 años no se terminó ningún ciclo escolar, pues no tienen ninguna preparación de nada. Desde luego que sí, muchos terminan una profesión, pero no están a la altura ni al nivel de poder competir con los conocimientos que tienen a lo largo y ancho del país, ya no digamos de otros países, estamos muy lejos. No se practican o se desarrollan los idiomas, por el contrario, los han bloqueado. Ellos argumentan que enseñarles a los niños a hablar inglés es tanto como tener una fábrica de mano de obra barata para los Estados Unidos. No, bueno. Y bueno, pues eso a todas luces va en contra de toda la lógica. Desde luego que el hecho de que la reforma no camine significa atraso, significa más pobreza, significa marginación y significa quedarnos estancados por muchos años en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo intelectual de nuestros estudiantes. ¿Por qué, maestro Roberto Molina, la sociedad oaxaqueña no se levanta, no dice ya basta? Y pregunto de una vez, ¿por qué en Oaxaca hay uno de los números más grandes de escuelas privadas? La privatización de la educación en Oaxaca es una realidad. ¿Qué está pasando? Bueno, en el discurso los maestros dicen que ellos luchan en contra de la privatización de la educación. Pero en los hechos, cuando se cierran las escuelas, cuando los maestros van 2 veces a la semana en algunas comunidades, cuando constantemente se tienen bloqueos, paros, o los maestros se incapacitan, los padres de familia, dentro de todas sus necesidades, su pobreza, pues quieren garantizarle a sus hijos lo mejor y piensan que las escuelas privadas pueden darle esa posibilidad a los hijos. La verdad es que el hecho de ir a una escuela privada tampoco garantiza que esta educación sea de calidad,
Por supuesto que hay escuelas privadas de gran nivel, pero no la gran mayoría, no todas. En los países de primer mundo, la educación de calidad es la educación que te oferta el Estado, la pública. Sí. Y en el caso de Oaxaca, pues estamos completamente al revés. Esto significa que el Estado ha fracasado en sus políticas hacia los estudiantes y desde luego que no se ha preocupado porque las cosas mejoren. ¿Por qué, preguntaba yo, los oaxaqueños no se levantan, no dicen, no reclaman, no dicen basta ya? Bueno, Oaxaca es un estado, hay que verlo en el contexto de que es un estado muy pobre. Y durante muchos años lo que venía a resolver la economía, lo que te venía a dar un estatus, lo que te aseguraba tu porvenir era el hecho de tener un sueldo federal. Terminabas la secundaria hace más de 30 años y estudiabas 3 años y te convertías en maestro. Eso era muy cómodo y desde luego empezabas a tener un salario. Que no es malo. No es malo, son 90 días de aguinaldo, insisto, y con esto garantizabas estabilidad a tu familia. Fue un boom, todo el mundo quería tener en su familia un hijo maestro, y es por eso que las inconformidades no van más allá, porque aún todos en nuestra familia, seguramente para donde volteemos, tenemos un familiar maestro. ¿El tema de la reforma educativa es un botín de votos? Un botín... ahorita en el proceso electoral es un pastel para Morena, es un banco de votos. A cambio de eso les han cedido posiciones en algunos distritos electorales para profesores, como el caso de Asael Santiago Chepi, que fue hace no muchos años el dirigente de la CENTE en Oaxaca. Si hoy revisas los que están ejerciendo como diputados, hay maestros, porque son las cuotas que se le van dando a la CENTE, y desde luego en ese proceso ellos tienen las manos bastante metidas. ¿Cómo operan? Han tenido el cuidado de, cuando se sabe que un partido contrario al de ellos o con quien ellos traen un acuerdo puede ganar en algún distrito, checan cuál es el comportamiento de la votación en esas casillas, cuáles son las de mayor votación, cuál es el comportamiento en medio de la elección votación. Hacen trampa. Queman casillas, procuran que no se quemen más del 10%, y bueno, pues con esto mueven los votos. Claro. Se inhibe la votación, se ejerce gran influencia sobre los padres de familia. Bueno, pues así son las condiciones que tiene la CENTE en Oaxaca, ¿no? ¿Qué va a pasar en Oaxaca en la elección? ¿Va a ganar López Obrador? Bueno, pues no quisiera, espero que las cosas pudieran cambiar, pero si en este momento son las elecciones, va a ganar, va a arrasar Morena en el estado de Oaxaca, sí. ¿Usted cómo evalúa las propuestas en educación, Roberto Molina, de los candidatos? Bueno, yo veo que en materia educativa solamente hay 2 propuestas, la que aporta MIT y la que aporta Ricardo Anaya, que son las únicas que valen la pena y que se ve que tienen idea de que México salga del rezago. En el caso de Andrés Manuel, pues los ojos no ven lo que la mente no sabe. Andrés Manuel se pasó 16 años para poder concluir su carrera profesional. No le importa, no tiene la necesidad de tener el conocimiento porque él nunca ha ejercido una profesión como tal, ni él, ni sus hijos, ni sus parientes más cercanos. Ellos viven de la política y en la política hay ríos de dinero que llegan de la delincuencia, de los moches. Y no se necesita una carrera. Y que para eso no necesitas haber pasado por una universidad porque esas cosas no te las van a enseñar nunca. Andrés Manuel no tiene una propuesta educativa, lo que Andrés Manuel quiere es que se vaya para atrás lo poco que se ha logrado. Y esto significa atraso, esto significa miseria, esto significa pobreza ya en la traducción. Y vamos a tener niños y vamos a tener jóvenes seguramente que sí podrán llegar a ser profesionistas sin las habilidades, sin las capacidades, sin el desarrollo cognitivo adecuado y que no van a poder competir como se requiere. Vamos a tener una gran cantidad de profesionistas frustrados haciendo otras labores, como ya lo vemos, doctores trabajando de choferes, abogados en las tiendas departamentales, psicólogas llevando a los niños a la escuela y haciendo labores de nanitas. En fin, es terrible la situación, pero es la realidad porque no estamos con las condiciones para poder competir.